Le comento de que esta dinámica de entrevistas que tengo aquí en la cuenta es para conocer su proceso de formación y hablar un poquito también del área de especialización que tiene usted, que es rehabilitación cardíaca. Antes de iniciar con la estructura de la entrevista que le envié, Lick, ¿podría hacer una pequeña presentación, su nombre completo, cuántos años tiene, de dónde es y cuál es el área de enfoque que tiene? Claro, mi nombre completo es Daniel Vilches Medina, soy licenciado en fisioterapia, hice la especialidad en rehabilitación cardíaca y pulmonar, la hice en Colombia y tengo 28 años y actualmente pues me desempeño en todo el área de rehabilitación en general y pues básicamente eso. Veo como de todo tipo de pacientes y obviamente mi área de especialización pues es esa, ¿no? La rehabilitación cardíaca y la rehabilitación pulmonar. Okay. También me interesó su perfil porque es el primero que tiene la especialidad como tal, ya que anteriormente entrevisté a una Lick que tiene el diplomado, pero también vamos a platicar sobre ese Aquí punto más adelante. en LIC. Ah, Julieta Montes. Sí, pues Pues es que pues en realidad sí es una especialidad porque ellos hacen la estancia clínica en el Instituto Nacional de Cardiología, pues esto es un año. Nada más que hasta donde tengo entendido, pues el diploma que les dan es como diplomado, pero pues básicamente pues sí es una especialidad. Ujú. Sí, exacto. Sí, por las horas de prácticas y todo lo que conlleva, ¿no? Sí, Ujú. Va, antes de llegar al punto de la especialización, Lee, me gustaría saber cuál fue el motivo por el cual eligió la licenciatura de fisioterapia, Lee. pues creo que es difícil porque creo que desde que vamos en la prepa y teniendo 17 años, creo que es algo complicado que a esa edad encontremos algo que realmente nos llame la atención, ¿no? Entonces creo que me pasó igual que a muchos, no sabía qué exactamente qué estudiar, sabía que algo relacionado a ciencias de la salud y pues de alguna forma encontré que existía la rehabilitación, en este caso la fisioterapia, y pues decidí meterme. Y a partir de ahí, conforme fue pasando el tiempo, pues ya le fui agarrando gusto y le fui encontrando, pues sí, básicamente el gusto y como el saber de qué trataba la fisioterapia. Y pues a partir de ahí, pues decidí quedarme en la licenciatura porque incluso tuve la oportunidad de cambiarme a medicina, pero decidí que no y me gustaba más la fisioterapia y pues decidí quedarme en la carrera. Muy bien. Y antes de elegir la licenciatura, ¿ya tenía alguna idea de qué es lo que realizaba un fisioterapeuta o venía de Tenía, cero? tenía una ligera idea, incluso cuando entré a la carrera, pues yo iba cursando normal las materias. Incluso yo puedo decirte que hasta como a la mitad de la carrera es cuando me di cuenta ya exactamente de qué iba qué hacíamos nosotros exactamente como fisioterapeutas y cómo podíamos contribuir en la atención de algún paciente en equipo con algunos otros profesionales de la salud. Ujú. Va. ¿Y en la prepa usted había llevado materias relacionadas con el área de la salud o venía de un perfil diferente? No, sí, relacionadas y principalmente en el último semestre, ¿no? Cuando ya tomas algunas optativas, que pues ya cada uno de los estudiantes pues va decidiendo como qué área es la que le gusta y se va como derivando, ¿no? Entonces cuando iba en el último semestre de la prepa, pues decidí tomar de las últimas materias optativas, era anatomía, me parece, ya no me acuerdo bien. Y ahí fue cuando la maestra que nos dio esta clase nos dijo, estudien rehabilitación, eso es lo de hoy. Y entonces ahí me dijo, rehabilitación, entonces me puse a investigar y dije, pues sí, me llamó la atención. Y entonces fue cuando decidí, pues ya ingresar a la licenciatura. Va, muy bien. Le pregunté esto porque creo que también tenemos como esa experiencia al inicio de la licenciatura, ¿no? Que es completamente teórica, tenemos materias de tronco común con medicina y a veces se dificulta, ¿no? Si no vienes como del perfil de la salud. Pues sí, yo creo que todos se nos dificulta en un principio ciertas materias, pero al final, pues conforme va pasando el tiempo ya te vas desarrollando y vas adquiriendo ciertas habilidades que te dan las herramientas para que posteriormente ya, pues continúes tanto en la licenciatura y posteriormente ya las lleves a la práctica. Sí, sin duda. Y también siempre me gusta comentar en ese apartado de los primeros años de universidad, ¿cómo se adaptó se le hizo pesado la licenciatura al inicio? Pues sí, un poquito porque al final son cambios, ¿no? De estar viviendo primero con tus papás a irme a vivir solo y a tener otras responsabilidades y tener que cumplir con toda la escuela y querer hacer otras cosas como ir al gimnasio y de repente ir a la escuela, de repente sí, que no, pues al principio sí es complicado, ¿no?
principalmente por esa parte de las responsabilidades de que estás convirtiendo en un adulto, básicamente. Sí, sin duda, ¿no? Comentábamos hace unas entrevistas de encontrar un equilibrio entre la vida estudiantil y como que la social, ¿no? Para que no sea tan estresante al inicio. Exacto. Ujú. Comentamos de que pues vemos estas materias que son teóricas, anatomía, fisiología, biomecánica. También me gusta abordar este punto con los fisioterapeutas que tengo de invitado, de cómo fue su método de estudio. ¿Usted cómo sobrellevó este apartado, Ali? Pues ahí es un poquito complicado porque, como te digo, que hasta como a la mitad de la carrera fue cuando le agarré el hilo a la carrera y ya me di cuenta de exactamente de lo que iba y lo que hacíamos nosotros como profesionales de la salud y como fisioterapeutas. Pues al principio no llevaba un método de estudio tan riguroso, ¿no? Entonces, pues me iba adaptando básicamente a las clases y a los profesores. Realmente no llevé como un método muy establecido, muy metódico. Y yo iba conforme me iban pasando las clases, trataba de estudiar y trataba de ir a la par a lo que nos iban enseñando los profesores y trataba de leer un poquito más allá de lo que nos daban los profesores, que es algo muy importante, ¿no? Que luego muchas veces lo dejamos de lado y creo que pues es importante para que estos conocimientos que nos da la universidad, pues tratemos de empaparlos un poquito más y ir un poquito más allá de lo que nos da la universidad. Sí, sin duda. También dijo un punto clave, ¿no? De poner atención en las clases, porque de ahí sale el examen, ¿no? Creo que a veces nos estresamos en los parciales, en los cuatris, donde tenemos que estudiar, ¿no? Y también otro punto que es súper recomendado para los estudiantes es también leer un poco algo extra, ¿no? Después de la clase, de las recomendaciones que da el profesor, porque te ayuda a complementar todo. Sí, y luego también es importante pues el profesor que te toque, ¿no? Porque hay muchos profesores como de la vieja escuela que ya te dan cosas muy desactualizadas o profesores que igual no se preparan a lo mejor y entonces mucha información queda como cortada y luego si no te pones a estudiar, pues también tú quedas con esa formación sesgada y entonces ya no quedas ni allá ni acá y entonces ya al momento de que eso lo quieras aplicar ya cuando sales de la escuela, pues ya se convierte en un problema. Y en otro reto más porque sales de la escuela, entonces tienes que volver a estudiar para recordar cosas, para poder aplicarlo ya en la vida profesional. Sí, buen punto, ¿no? Eso de los profesores que te tocan en la universidad, porque hay tanto buenos como malos, ¿no? Y de ambos se aprende. Exacto. Ahora que hablamos de este apartado de métodos de estudio, de la parte teórica, ¿cuál fue la materia que se le dificultó más en la universidad, Luis? Yo creo que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era algo relacionado al sistema nervioso. Creo que fue de las más complicadas e incluso de los primeros cuatrimestres, no te voy a mentir, tuve que reciclar la materia de biomecánica. Órale. A veces es una materia que a veces muchos se los dificulta, que la verdad no es tan complicada, pero bueno, al principio como eres nuevo, son cosas que no conoces, a lo mejor no pones tanta atención en la escuela, pues fallas, ¿no? Entonces yo recursé esa materia y la verdad es que no me arrepiento de haber recursado la materia porque digamos que me atrasé un poquito en la licenciatura, un cuatrimestre, pero eso dio pie a que en primera tuviera acercamiento con unos compañeros diferentes y me tocaran maestros diferentes, que creo yo de hasta ahorita que han sido mejores maestros que con la generación que ya iba. Entonces eso también me dieron herramientas y bases para formarme hasta ahora lo que soy. Sí, creo que más en la modalidad en la que estudió, que es cuatrimestral, como que es mucha información que digerir en 4 meses, ¿no? Y con todas las materias que llevas. Sí, era bastante información, pero digo, uno se va acostumbrando al método de la universidad y pues ahí la llevas poco a poco. Sí, hace unos años también platicaba con unos colegas que tuvieron esa modalidad y tienen la ventaja, ¿no? De salir un año antes a comparación de las universidades que llevan manera semestral.
Pues en teoría, según en teoría, pero al final viene siendo casi lo mismo. Es Ujú. casi lo mismo. Vale, ahora que comentamos este apartado de la parte teórica, tanto en fisioterapia tenemos este apartado de prácticas clínicas, ¿no? Donde ya nos mandan a sedes u hospitales, ¿no? Para estar como observadores o hacer como que implementar lo que ya aprendimos en la universidad. ¿Recuerda cuáles eran ustedes? Este, pues mira, como yo fui la primera generación del campus, ¿Mm? yo estudié en la Unitec, en el campus Toluca, yo fui la primera generación, entonces realmente, pues muchos dicen, no, fue prueba y error, entonces realmente como éramos primera, segunda generación, no nos pedían prácticas clínicas, entonces, pero yo por mi cuenta decidí ir a buscar, ¿no? Entonces, las primeras prácticas clínicas que llegué a tener eran en el DIF, en las unidades básicas de rehabilitación, los UIS. Ujú. Pues ya después, ya estuve en diferentes URIs y posteriormente ya llegué al servicio social. Y la verdad es que hacer prácticas sí marca bastante la diferencia a que nada más tengas la parte teórica, lo que vas aprendiendo en la escuela, a que tengas la teórica y un poquito de experiencia clínica ya con tus prácticas. Sí te hace cambiar completamente la visión ya al momento de que estés llevando clases teóricas, ya con un poquito de experiencia clínica. Creo que es una Ujú. herramienta bastante importante. Sí, también como alumnos debemos tener esa iniciativa, ¿no? Como hizo usted, ¿no? Que tal vez si no les dieron prácticas en la universidad, pero buscar centros donde puedan al menos al inicio estar de observadores. Y en el DIF donde estuvo, ¿qué tipo de pacientes llegaban a atenderse ahí en el DIF? Pues en los URIs había pues de todo tipo de pacientes, pacientes principalmente ortopédicos con alteraciones neurológicas, adultos y niños también. Es Ujú. como lo más común. Ujú. Entonces tuvo como que ese acercamiento a esas dos áreas, ¿no? De trauma, que es como lo más frecuente que ve un fisio, y pediatría, ¿no? ¿Qué le pareció el área de pediatría, Lee? Eh, Complicada, la verdad es que no tengo mucha experiencia en la pediatría, un poco sí, pero con pacientes ortopédicos. Ujú. Pero ya, por ejemplo, si veo un paciente pediátrico con alguna trastorno del neurodesarrollo, algún síndrome o algo, yo prefiero derivarlo a algún otro terapeuta o algún otro especialista que sí se dedique totalmente a eso, porque pues para qué meterte en cosas que no, te pones en riesgo tú y pones en riesgo al paciente. Sí, sin duda. Y creo que también más ahora que ya eligió su área de especialización, ¿no? Es bueno, como fisioterapeuta, ya enfocarte a determinados pacientes o patologías. Y al rato vamos a comentar sobre eso. Y cuando llegó al servicio social, ¿en qué sede lo realizó, Lee? Yo hice el servicio social ahí mismo en el Estado de México, en Toluca. Yo vivía en Toluca, en una policlínica de rehabilitación. Veíamos pacientes pues de todo tipo, neurológicos, lo mismo, principalmente neurológicos y ortopédicos, que es lo más común. Adultos y pediátricos y en su mayoría adultos. Y igual, como en muchas áreas de rehabilitación, pues tenían el área de mecanoterapia, hidroterapia, electroterapia, robótica. Se veían pacientes por grupo, pacientes de forma individualizada, dependiendo, ¿no? Porque sabemos que también en el sistema de salud público, pues a veces hay muchísima demanda y hay muchos pacientes, entonces había momentos en que incluso me tocaba atender de a 3 o 4 pacientes al mismo tiempo con patologías diferentes. De repente iba corriendo para acá viendo al paciente del hombro, de repente iba corriendo para acá a ver al paciente de la columna, iba acá a ver al paciente que estaba conectado al electro y así. ¿Mm? Bien, pero hasta eso, esas son cosas herramientas que, pues, que sí te ayudan, ¿no? De cierta forma. Hay cosas que a lo mejor no puedes implementar, no puedes aplicar en los pacientes por falta de tiempo, por sobrecupo de pacientes, pero al final te ayuda a ser hasta cierta forma como más ágil, ¿no? A desarrollar un método de evaluación mucho más ágil, a desenvolverte mucho más rápido y a perder el miedo de atender incluso a 2, 3 pacientes al mismo tiempo. Sí, eso es súper común, ¿no? Cuando hacemos servicio social o estamos en clínicas del sector público sobre la demanda, ¿no? Que tenemos que atender dos, tres pacientes, como dicen, ¿no? Diferentes patologías. En cuanto al servicio social, ¿cuáles fueron las funciones que desempeñó Lee? ¿Estaba a cargo de un fisioterapeuta o usted era el encargado de la clínica o el área?
No, en el área había un terapeuta encargado de toda el área de rehabilitación, pues yo de servicio social junto con otros compañeros que hicieron el servicio social igual, y nos asignaban a ciertas áreas por cierto tiempo, ¿no? Un tiempo estuvimos en el área de electroterapia o hidroterapia, cierto tiempo estuvimos en el área de robótica, en el área de mecanoterapia, viendo pacientes con diferentes patologías, en el área de del grupo de pacientes de miembros superiores como de hombro, o los pacientes con parálisis facial, o ya nos asignaban, por ejemplo, algún paciente con alguna patología específica, así este va a ser tu paciente hasta que se dé de alta, por ejemplo, un paciente con un evento, que había tenido un evento cerebrovascular, y aparte las demás áreas que te asignaban por grupo, ¿no? Entonces realmente veíamos de todo tipo de pacientes y estuve rotando pues en todas las áreas. Ujú. Sí, muy bien. Eso también, esa dinámica de dejarte a cargo o asignarte un paciente también es bueno, ¿no? Para ver la evolución, porque lo vas a ver durante semanas. Correcto. Ujú. Vale. Y ahora, ¿cuáles serían los consejos que les daría a los alumnos de fisioterapia que están en su año de servicio social para aprovechar al 100? Mm, En primero, creo que es importante elegir una sede de servicio social en donde puedas ver el área o el perfil de pacientes que más te gusta, ¿no? Eso sería importante, o si no, un lugar donde puedas aprender de varios tipos de pacientes, ¿no? De varias áreas como de ortopedia, por deporte, neuro, como para que lleves a la práctica pues los conocimientos que te dio la universidad, ¿no? Y ya posteriormente de ahí pues ya derivarte tú a lo que más te gusta. Creo que eso es importante porque al final de cuentas salimos de la universidad y salimos con deficiencias. Entonces creo que es importante que sepamos un poquito de todo, no tenemos que saber de todo, pero un poquito de todo no está mal y posteriormente ya a partir de que ya llevas experiencia con cierta población de pacientes, pues a partir de ahí pues ya derivarte a lo que más te gusta o enfocarte más a la área que más te gusta. Eso es muy importante. Y pues obviamente también eh, estudiar, ¿no? No nada más se trata de ir a hacer el servicio social, sino pues el servicio social, seguir estudiando y seguirte preparando. Y creo que eso sigue siendo hasta que te jubilas, ¿no? Hay que seguir preparándonos y seguirnos estudiando porque pues la evidencia científica continúa y continúa y no nos podemos quedar con lo que aprendimos nada más en la universidad. Cosas que, por ejemplo, ahorita me acuerdo que hacía cuando iba en el servicio social y digo, ay, ¿cómo podía hacer eso antes? ¿No? Y así va sucediendo, entonces las cosas van cambiando y los tratamientos y la atención de paciente pues va cambiando, entonces tenemos que irnos actualizando e ir leyendo. Eso sí, muy importante. Yo creo que esa es de las cosas más importantes que les puedo recomendar a quienes están haciendo servicio o quienes van a iniciar con su servicio social. Ujú. Sí, súper buen punto, ¿no? Eso de la actualización y elegir una sede donde tengas diferentes áreas, porque también es bueno experimentar y darte cuenta, ¿no? De dónde eres bueno, dónde tienes deficiencias, dónde no te gusta el área, ¿no? Pues ya también es algo complejo. Y hablando de identificar áreas que te llamen la atención, que te guste, ¿cómo fue su acercamiento al área de rehabilitación cardiorrespiratoria, Lee? ¿Fue en la universidad, en prácticas clínicas o en el servicio social descubrió que le gusta el área? Desde que iba en la universidad, cuando llevé la materia de rehabilitación cardiopulmonar, y después un maestro que tuve que me dio varias materias, una de ellas fue geriatría y otras 3 materias me dio, que de hecho tiene poquito que, hasta hace un par de meses, él era el presidente del Colegio Mexiquense de Fisioterapia y Rehabilitación, que es AMEFIRE, que está afiliado también a la FEMEFI, a la Federación Mexicana de Fisioterapia y Rehabilitación, que es el maestro Emanuel Juárez. Entonces, fue uno de los maestros, son de esos maestros que les apasiona dar clases y que nos decía, y su frase siempre decía, todo es cardio, ¿no? Y todo lo relacionado con el tema cardiovascular. Y son de esos maestros que entrabas a la clase y hasta salías, te dolía la cabeza de tanto que te hacía razonar. Entonces, a partir de ahí, pues fue como me fue gustando toda esta área de la rehabilitación cardíaca y rehabilitación pulmonar. Que déjame decirte que la materia como tal en la universidad, pues sí tuvo varias deficiencias, ya que vas estudiando por fuera y que te formas en algún otro lado, pues ves que pues está bastante, hace falta bastante en la universidad que te den ciertas cosas.
Sí, y es súper común de los fisioterapeutas de cardiorrespiratorio, ¿no? Que te comentan de que todos los pacientes tienen un pulmón y un corazón y deben ser evaluados, ¿no? Creo que es la frase con la que se identifican bastante. Yo también en la uni, justo por eso me llamó la opción cardíaca, por la profesora que me dio clases, y porque lo hacía dinámico, te explicaba todo, y creo que fue por eso que tenemos como que esa interacción o esa área de enfoque. Y durante el año de servicio social tomó formaciones o solo leía poco a poco, ¿sí? Pues trataba de leer siempre y pues formaciones como yo creo que como la mayoría de terapeutas van adquiriendo y tiene, ¿no? Lo básico, lo normal, que un curso de vendaje neuromuscular, que un curso de terapia manual, de evaluación, de anatomía palpatoria, como las bases, ¿no? Que son las herramientas que te ayudan tanto para evaluar como para iniciar algún tratamiento, dar un tratamiento inicial a cualquier paciente. En general iba tomando este tipo de formaciones, ¿no? De terapia manual instrumentalizada, etcétera, como para la fisioterapia general. Y ya posteriormente fue cuando decidí hacer la especialidad. Va, es un buen punto, ¿no? Todos salimos de la universidad como generales y como que tomamos estos puntos básicos, ¿no? De fisioterapia. ¿Y cómo fue o cómo vio el cambio de ser utilizar agentes físicos, terapia manual, a realizar puro ejercicio, ¿sí? En reacción cardíaca? ¿Cómo fue? Pues en realidad sigo viendo pacientes de todo tipo de pacientes, ¿no? Pero pues es importante saber que pues la rehabilitación y la fisioterapia, la base de tratamiento pues es el ejercicio, ¿no? El ejercicio terapéutico, la actividad física. Y a partir de ahí, como coadyuvantes, pues van los agentes físicos, ¿no? Y como coadyuvantes la terapia manual, instrumentalizada, etcétera. Entonces, pues realmente nunca me he despegado, como siempre trato a todos los pacientes en general con la base de tratamiento, que es el ejercicio. Entonces, para mí siempre el ejercicio va en primer lugar y posteriormente ya van como coadyuvantes los agentes físicos, ya sea el ultrasonido, compresa, electro, etcétera, terapia manual. Pero siempre trato de agregar a los pacientes el componente del ejercicio físico y tratando de inculcar siempre la actividad física y el ejercicio terapéutico, ¿no? Con el fin de su recuperación del paciente. E incluso siempre trato de que que esto es un tema muy importante, ¿no? Que seguramente ahorita vamos a abordar. Es importante que como fisioterapeutas nos demos cuenta y determinemos si el paciente es necesario que tenga que iniciar con algún plan de activación física, de ejercicio por ciertos factores de riesgo, ¿no? Desde un paciente que va simplemente por alguna rodilla pero que tiene obesidad, pues que tiene un factor de riesgo y a lo mejor si no eres tú el primer profesional de la salud con el que va a iniciar su tratamiento, por lo menos tener esa noción de decir, bueno, necesitas la atención de algún otro profesional, por lo menos un médico general para que te haga una evaluación general y determinar qué factores de riesgo tienes y si es necesario un tratamiento adicional o un tratamiento farmacológico, pues iniciarlo, ¿no? Eso creo que es bastante importante, pero en general, volviendo a la pregunta, pues siempre he tratado de inculcar el ejercicio terapéutico y la actividad física y el entrenamiento físico a todos los pacientes y a partir de ahí ya todo lo demás, todo lo extra, los medios físicos y etcétera. Muy, muy buena aclaración, ¿no? De que el principal abordaje es ejercicio terapéutico y como terapia complementaria pues tenemos todos los agentes físicos, terapia manual, ¿no? Ahora, después del servicio social, ¿cuál fue su modelo de trabajo? ¿Inició a trabajar de manera particular o se metió a trabajar en una clínica? La mayoría del tiempo he trabajado de forma particular. Cuando salí del servicio social trabajé en un área que creo que no es muy conocida, o sí, ahorita ya es más conocida, de la fisioterapia o es como medicina laboral. Trabajé primero en una empresa donde estaba encargado de un turno en el área de seguridad, higiene y prevención de lesiones. Esto no era muy común y ahorita todavía no es tan común, pero ya es más común que antes. Entonces, era el terapeuta de ahí y aparte vea la parte de seguridad, higiene, al personal de nuevo ingreso los capacitaba para la correcta manipulación de cargas, que no se fueran a lastimar, etc. Y posteriormente
renuncié de ahí, no me gustó mucho. Ujú. Me vine acá a la Ciudad de México y encontré un trabajo en una clínica de atención multidisciplinaria, donde había la jefa era una doctora internista, y aparte había otros médicos especialistas, ¿no? Ortopedia, neumología, etcétera. Y entonces a partir de ahí empecé también a agarrar un poquito más de experiencia sobre la parte clínica de los pacientes, ¿no? Y de la atención multidisciplinaria. Entonces, de ahí también como que agarré ciertas bases como para ya decidirme 100% a hacer la especialidad y saber y confirmar y decir, pues sí me gusta esto de la rehabilitación cardíaca y pulmonar, ¿no? Que siempre, al final, esas dos áreas se basan en el tratamiento multidisciplinario, ¿no? Digo, en general debería ser tratado todo así, pero tomé como esas bases, ¿no? La tratamiento multidisciplinario, que es una de las bases del tratamiento en la rehabilitación cardíaca y en la rehabilitación pulmonar. El área que comenta donde inició, creo que actualmente pues, está un poco más visible, ¿no? Pausas activas, hacer como que esos este, momentos de estiramientos, ejercicios, ¿no? Y creo que tengo un colega que se dedica a eso, a lo más laboral. Y también está padre, ¿no? Que tengamos como que diferentes áreas de enfoque. Y ya cuando llegó hacia México con esta doctora en medicina interna, le gustó la dinámica en cuanto a los pacientes que veía ahí, Lick. Sí, porque primero normalmente pues en su mayoría iban por la doctora, ¿no? Por Ujú. problemas médicos, y pues la doctora tenía esta visión o tiene esta visión de la atención multidisciplinaria. Entonces tratábamos de que se trata de que en la clínica la atención pues sea así multidisciplinaria, tratando de abarcar todas las esferas del paciente, ¿no? Entonces tenía el tratamiento farmacológico o el tratamiento médico por la doctora, se derivaba ahí mismo en la clínica a nutrición, se derivaba a psicología y al mismo tiempo a fisioterapia, ya sea por algún tema musculoesquelético o en general como para la prescripción general de un entrenamiento físico, Ah, hay más o menos. Y entonces ahí fue como me di cuenta que así es como se deben de tratar a todos los pacientes. ujú. Sí, sí, sin duda, ¿no? También tuvo una buena experiencia, porque en la universidad vemos eso del tema del equipo multidisciplinario, pero muy pocas veces tenemos esa interacción, ¿no? Si estás en el área de trauma, pues tal vez con el traumatólogo y el fisio, ¿no? Se encargan. Pero es bastante bueno tener este tipo de experiencia, ya que comentó que pues ahí ya tuvo como que la intención de enfocarse en el área de reflexión cardiorrespiratoria. ¿Cómo fue su proceso para elegir la sede de especialidad? ¿Cómo fue todos los trámites, Lee? Yo intenté entrar primero aquí al Instituto Nacional de Cardiología y no lo logré. Entonces yo decidí y dije, no me voy a esperar un año más, ¿qué tal si no vuelvo a entrar? Entonces ya busqué y por una amiga me fui con bueno, tenía una amiga que ella había hecho una especialidad igual en el mismo lugar donde yo hice, pero ella lo hizo en cuidados críticos. Y Uh-huh. entonces me metí a la página de la universidad, investigué, entonces tenían cuidados críticos y rehabilitación cardíaca y pulmonar, entonces decidí rehabilitación cardíaca y pulmonar. Y pues así fue como la hice. La universidad es en Colombia, es la Universidad del Rosario. Igual la especialidad dura un año y la mitad pues va intercalado, ¿no? Pero la mitad es para hacer rehabilitación cardíaca y la otra mitad es para rehabilitación pulmonar. Uh-huh. Y justo quería comentar este apartado porque también es interesante dejar esta información, ¿no? De cómo es la dinámica para hacer la especialidad. ¿Se tenía que ir un año o era por ciertos meses de prácticas? ¿O cómo era la dinámica ahí? En primera, pues me tocó en la pandemia, entonces en teoría la especialidad es 100% presencial, pero como me tocó en la pandemia, pues entre comillas corrí con suerte de que podíamos iniciarla en línea, ¿no? La parte teórica, entonces la iniciamos en línea y posteriormente tuve que ir allá a hacer exámenes, unas prácticas, regresé y posteriormente me volví a ir ya para hacer la estancia clínica de la mitad. La hice en un hospital de rehabilitación pulmonar y la otra mitad la hice en rehabilitación cardíaca. Vale, qué bien, ¿no? Y justo en el año donde más se necesitaba fisios cardiorrespiratorios, ¿no? En el COVID. Sí, justo. Uh-huh. También ayudó a que se difundiera el área de reacción cardiorrespiratoria, ¿no? Porque en ese año también se publicaron artículos, también se solicitaron más visión en los hospitales. Sí, y yo creo que no solamente esa área, sino la rehabilitación en general, ¿no? Se dieron cuenta de la importancia que tiene la rehabilitación en todos los pacientes. Por lo menos ya voltearon a ver que existe la rehabilitación
y que aparte de que existe la rehabilitación cardiopulmonar o cardíaca y rehabilitación pulmonar, pues ya existe la rehabilitación en general y que los pacientes necesitan rehabilitación. Entonces creo que de alguna manera pues fue algo importante en la pandemia que ayudó a la rehabilitación, a la fisioterapia y a la rehabilitación física en general. Sí, sin duda. Ahora, Lee comentó de que pueda realizar su estancia clínica en Colombia, en los hospitales de reacción cardíaca y respiratoria. ¿Cómo le fue estando allá? ¿Cómo vio el equipo con los otros fisioterapeutas? Pues desde mi punto de vista puedo decir que la fisioterapia ya está un poquito más avanzada que acá en México. Les dan un poquito más a los terapeutas de libre albedrío, ¿sí? Entonces intervienen más en muchas áreas en equipo con médicos, ¿no? Y incluso en solos. Por ejemplo, donde dice rehabilitación pulmonar, la dinámica allá era el paciente neumópata pasaba con el internista o con el neumólogo, hacía una evaluación médica, el doctor o la doctora determinaba que el paciente estaba estable clínicamente y a partir de ahí todo lo demás ya le pertenecía al fisioterapeuta. Pasaba a fisioterapias para hacer su evaluación física, su evaluación de cuestionarios calidad de vida relacionada con la salud, ansiedad, depresión, índices basal de disnea o transicional de disnea, dependiendo, ¿no? Y posteriormente hacemos pruebas de ejercicio, tanto para evaluar como para prescribir el entrenamiento. Monitorizábamos supervisábamos el entrenamiento, progresábamos el entrenamiento, volvíamos a evaluar posterior al programa y posteriormente ya se daba de alta el paciente. Entonces ahí solamente la intervención del médico era para saber si el paciente estaba estable clínicamente y a partir de ahí ya todo lo demás lo hacían los terapeutas o lo hacíamos los terapeutas. Hasta para la prescripción del oxígeno suplementario, ya con las pruebas de ejercicio determinabas qué cantidad de oxígeno iba a requerir el paciente para el entrenamiento y ya se le prescribía el oxígeno. Y en rehabilitación cardíaca una dinámica similar, los pacientes pasaban, se les hacían sus pruebas de ejercicio cardiopulmonar, se sacaban umbrales, etcétera, y posteriormente a partir de ahí ya todo el terapeuta hacíamos pruebas de cualidades físicas, se iniciaba el entrenamiento y igual se supervisaba, se monitorizaba, se progresaba y se daba de alta. Y ya al final, pues ya el médico otra vez intervenía para volver a hacer la prueba de esfuerzo cardiopulmonar. Pero al final, en rehabilitación cardíaca, pues es un poquito más complejo porque al final los médicos tenían que estar ahí, ¿no? Al pendientes por si en algún dado caso el paciente llegase a tener algún evento durante el entrenamiento, pues tener que ya tener el médico ahí de base y hacer la referencia a lo mejor a urgencias o algo. Sí, sin duda. Y en general también, pues allá pues hay muchas especialidades, ¿no? Puedes hacer especialidades en ortopedia, en deporte, en neuro, en cardiovascular, en cardiopulmonar, en cuidados críticos, en salud laboral, en pediatría, ahí sí ya hay especialidades para todas las áreas y entonces pues, están un poquito más desarrollados en esa parte. Y por ejemplo los terapeutas de cuidados críticos también tienen mucho más libre albedrío de manipular los ventiladores mecánicos. Ya los doctores allá casi ni se meten con el ventilador mecánico, todos se los dejan al fisioterapeuta o al terapeuta respiratorio y en su mayoría al fisioterapeuta especialista en cuidados críticos. Los terapeutas de cuidados críticos igual en equipo multidisciplinario, ellos en conjunto con los médicos, ellos decían si el paciente ya estaba en parámetros para desvincularlo de la ventilación mecánica invasiva o no, todos esperaban. Entonces como que le dan más importancia, un poquito más de peso o de valor al fisioterapeuta. Digo, aquí ya vamos un poquito también ya para allá, ha costado trabajo, pero ahí vamos, poco a poco. Sí, sin duda, ¿no? Y creo que también dividen esa parte del área cardíaca y respiratoria, ¿no? Ya teniendo esta experiencia en ambas áreas, ¿cuál cree que es la más compleja, Lee? Yo creo que las dos tienen su complejidad y también depende mucho de la patología del paciente, ¿no? Por ejemplo, en rehabilitación cardíaca no es lo mismo que
que se entrene o se vea un paciente que nada más tuvo un infarto a lo mejor, sin ninguna otra secuela más que el infarto. Ahí mismo en rehabilitación cardíaca al paciente que tuvo un infarto, estuvo en cuidados críticos y que a lo mejor ahora tiene una falla cardíaca con una FEBI reducida al 12%, ¿no? O sea, no es lo mismo. Y por ejemplo, en rehabilitación pulmonar, pues tampoco no es lo mismo un paciente con reciente diagnóstico de POC, el entrenamiento, a un paciente que ya tiene enfisema pulmonar, que está caquéxico, que no tiene buen apego al tratamiento farmacológico, que no usa su oxígeno. Entonces, todos tienen, creo que, sus grados de dificultad. Y los dos están muy padres, y los dos, porque creo que a veces muchos profesionales de la salud, incluidos terapeutas, dicen, pues es bien fácil, ¿no? La rehabilitación cardíaca, tú nada más estás ahí, lo monitorizas y ya ves que haga su ejercicio, pero pues no. Sí hay que tomar ciertos parámetros de seguridad en ambos pacientes, en el paciente neumópata y en el paciente cardiovascular. Sí, sin duda, ¿no? Y sobre todo lo comentó, ¿no? De esto, de la probabilidad de que aparezca un evento adverso durante la sesión de entrenamiento, ¿no? También el fisioterapeuta debe estar enfocado en analizar el monitor, estar monitoreando los signos vitales, todo eso también es fundamental, ¿no? Correcto. Vale, ahora que comentamos estas dos áreas, hace rato dijo algo sobre la importancia de que todos los pacientes, independientemente de la lesión, si tienen una enfermedad respiratoria del corazón o solo sea una lesión muscular, sí o sí deben iniciar un programa de ejercicio, ¿no? Y es importante que tengan como que estos parámetros de seguridad o que el ejercicio sea bueno, ¿no? Es algo que recalca el área de rehabilitación cardíaca, ¿no es así? Pues en general yo siempre, cuando hablo con algunos terapeutas, o inclusive que son más chicos, ¿no? O están haciendo el servicio o eso, o que van empezando, pues yo trato siempre de inculcarles esa parte, ¿no? De que sabemos que somos terapeutas, pero muchas veces se nos olvida que aparte de ser terapeutas, en general somos profesionales de la salud, ¿no? Y entonces uno de nuestros deberes es de que si llega un paciente contigo que por alguna rodilla, por un trastorno musculoesquelético, ¿no? Que es lo más común, pero si tú ves que el paciente cuenta con algún factor de riesgo, que está obeso, que tú al tomar signos vitales, que también es una parte importante, ¿no? Que se nos olvida muchas veces como fisioterapeutas tomar signos vitales, pero sabemos que hasta por ley deberíamos de tomarle signos vitales a todos los pacientes. Si tomas signos vitales y ves que tu paciente tiene una presión arterial alta, una frecuencia cardíaca en reposo alta, está obeso o algo, pues tu deber como profesional de la salud es, pues sabes que tienes esto, yo te recomiendo, porque al final no somos doctores, yo te recomiendo que acudas con algún otro profesional, en este caso pues con un médico, por lo menos un médico general, para que te haga un chequeo general y ver cómo estás, ¿no? Inclusive si tú sabes, pues sabes que puedes hacerte estos laboratorios, esto, y ve con el médico general o con algún otro profesional de la salud, ¿no? También muchas veces como fisioterapeutas o como profesionales de la salud, como que está mucho esa parte de la lucha de egos, ¿no? Entonces como que el que quiere resolver todo, pero es el dicho, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, pues también tener esa visión de derivar a los pacientes al correcto profesional de la salud, ¿no? Si tú ves que el paciente está obeso, pues por lo menos decir, pues al médico general, o si no, puede por lo menos ver con el nutriólogo que te haga una evaluación nutricional para ver cómo estás. O si tu paciente ves que no está bien a lo mejor en cuanto a la salud mental, pues por lo menos recomendarle, ¿no? Acudir a algún profesional de la salud mental, un psicólogo o algo. Eso es bastante importante. Y asimismo, no solamente en el área de rehabilitación cardíaca o pulmonar, pero en general, ¿no? Desde tu evaluación clínica que haces, si ves que algo no te cuadra, pues sabes que como que esto ya sale de mis manos, mejor vamos a derivarte con algún otro profesional, ¿no? Me ha pasado, por ejemplo, en el área de pacientes ortopédicos, que me han mandado algún médico o algún otro profesional al paciente para rehabilitación, ¿no? Este caso particular fue una paciente que tenía un pinzamiento en la cadera, entonces como que a mí no me cuadraba, ¿no? Y aparte el medicamento que le mandó no le hizo ni cosquillas. Entonces yo dije, no vamos a hacer nada, mejor sácate estas placas y ve con este doctor especialista en cadera. Fue con el doctor y resultó que tenía fracturada la cadera, ¿no? Entonces, si yo hago caso omiso
a mi evaluación, o simplemente se salto la evaluación o algo, o digo, ay, no lo voy a mandar, me quedo con el paciente, ¿no? Le pongo a hacer ejercicio o algo y se pudo haber la fractura se pudo haber movido, ¿no? Y entonces hubiera tenido que requerir una operación. Entonces, lo que te decía la frase de, tanto te pones en riesgo al paciente como te pones en riesgo tú. Entonces, creo que eso es algo importante para todos los fisioterapeutas. Sí, es bueno recalcar la importancia de una buena evaluación, ¿no? Ya como fisioterapeutas cardiorrespiratorios, identificar los factores de riesgo que tienen los pacientes y también influye mucho en la prescripción del ejercicio que va a llevar dicho paciente, independientemente de la lesión a la patología. Lick, ahora ya abordando el otro punto que es el 9, ¿cuáles serían los consejos o habilidades que debe tener un fisioterapeuta que se quiera dedicar al área cardiorrespiratoria, Lick? Pues en primera, estudiar y formarte, si quieres dedicarte 100% a eso, formarte con algo formal, ¿no? Porque ya hemos visto que ya existen cursos de 3 días, diplomados en línea, entonces que realmente pues a lo mejor lo teórico lo tienes, pero realmente no te van a dar las bases, ¿no? Porque yo te puedo decir que incluso yo con experiencia clínica, un año de especialidad viendo pacientes neumópatas y eso, sales con deficiencias, no sabes sabiendo todo. Entonces, si tomas un curso en línea donde no vas a ver ni un solo paciente, pues la verdad es que no vas a saber nada, ¿no? Entonces no hay como tener la práctica, desarrollarlo, estudiar, tener la parte teórica también y pues de ahí para adelante. Eso es bastante importante. Otra recomendación que doy es que no se nos olvide también que nosotros como fisioterapeutas, independientemente de que a lo mejor tengas una especialidad, pues sí, que tengas una especialidad en cuanto a este tema de la rehabilitación cardiorrespiratoria, pues no somos el único profesional de la salud que va a atender a este paciente. Y nosotros no somos los encargados principales de una evaluación, porque por eso existe el médico. Entonces, he tenido conversaciones con algunos terapeutas que creen que nosotros somos los que tenemos que auscultar al paciente, mandarle a hacer un electrocardiograma, mandarle a hacer unos análisis laboratorios clínicos. No. Nuestra parte está de la fisioterapia, por eso existe el médico. El médico es el que hace el análisis de laboratorios, evalúa los electrocardiogramas, hace la estratificación de riesgo cardiovascular, etcétera, y a partir de ahí que el paciente ya está estable o sabemos que está apto, pues ya se inicia, ¿no? A lo mejor si tú eres especialista, puedes iniciar hasta cierto punto, pero siempre de la mano o con el apoyo del médico especialista. Eso es muy importante, ¿sí? Porque aunque yo tenga una especialidad y el paciente va conmigo porque sabe que yo hice una especialidad y dice, quiero que me dé rehabilitación cardíaca, a ver, primero, a lo mejor, si trae estudios, a ver, vamos a ver un ecocardiograma, a lo mejor un electrocardiograma en reposo, traes una prueba de esfuerzo, sí, a ver, vamos a revisar qué salió en la prueba de esfuerzo, hizo arritmias, no hizo arritmias, qué tal si el paciente tiene una falla cardíaca con fiebre reducida o no. Entonces son muchas variables que hay que tomar en cuenta que nosotros ya no nos compete y por eso es importante el apoyo con el médico especialista, ¿sí? Y entonces a partir de ahí, entonces ya podemos integrarnos y tratar al paciente de forma multidisciplinaria y en equipo. Eso sí es algo importante y algo que se debe inculcar a los fisioterapeutas, ¿sí? Porque he conocido terapeutas que se avientan a ver pacientes sin monitorización, pacientes con alto riesgo cardiovascular, que tuvieron varios infartos, tienen varios stents, con falla cardíaca, con FEBI reducida, alto riesgo cardiovascular, y los ponen a entrenar sin monitorización, ¿no? O solamente con la precisión de la frecuencia cardíaca, que es ir un poquito a ciegas porque realmente no sabes cómo está el paciente por dentro y no sabes qué riesgo pudiera tener durante el entrenamiento. Entonces sí hay que tener hay que ser mesurados en cuanto a esa parte. Eso sí es algo importante que debemos de tener en cuenta como fisioterapeutas, aunque seamos especialistas. Sí, sin duda, tener esta comunicación con el cardiólogo o el neumólogo, ¿no? Que te va a dar como que
luz verde para que empieces a trabajar con el paciente. Y algo importante, ¿no? Comentó de la prueba de esfuerzo cardiorrespiratorio, ¿no? Que sí o sí lo debe tener un paciente antes de ingresar a la reacción cardíaca. Y comentó lo de esas habilidades, ¿no? Tener como que saber monitorear bien los signos vitales, identificar que el paciente está teniendo una arritmia. Y es importante la monitorización durante el entrenamiento, ¿no? Porque no podemos como que guiarnos de que el paciente no se sienta mal durante esa sesión. Ahora, Lick, ya pasando a este punto sobre los consejos, vamos con el último punto, que es sobre el objetivo o el motivo por el cual empezó en redes sociales, ya para terminar. Pues por dos principales motivos. Uno, pues sí, un poquito subir información relacionada a pues el tema de rehabilitación cardiovascular y rehabilitación pulmonar, información. Y la otra también como para yo tener como un sustento de mi trabajo, ¿no? Como entre comillas un CV, un poquito de mi experiencia clínica que he tenido, ¿no? Entonces, si ves en mis redes, he subido un poquito, unos cuantos videos viendo pacientes de ortopédicos, de cuando hice la especialidad, viendo pacientes de rehabilitación pulmonar, etcétera, como tener un historial de mi experiencia clínica. Y aparte, pues tratar de ir subiendo un poquito de información relacionada principalmente a la rehabilitación cardiovascular y a la rehabilitación pulmonar. Esos fueron los dos principales motivos. Entonces lo subió más como para hacer la cuenta más informativa y también mostrar su trabajo, ¿no? Que realiza día a día. Correcto, justamente esos dos fines. Y pues de ahí ya han salido cositas interesantes, gracias a un poco de dar clases, algunas ponencias, algunas charlas, etcétera, y algunos en vivos como ahorita. Sí, también vi que tiene como una cuenta alterna se llama Marcapasos, ¿verdad? Marcapasos, esa la hice con mi compañera Rocío, que los dos hicimos la misma especialidad allá en Colombia. Ella también está aquí. Ella trabaja aquí en el Hospital General de México, en el área de rehabilitación o fisioterapia intensiva. Y ahí tratamos igual de subir un poquito más de, no información, pero tratar de subir algunos webinars o algo. Justamente apenas vamos a reactivarlo otra vez porque estos últimos meses como ya no habíamos subido nada porque ella había estado bien ocupada y pues yo también. Pero ahorita ya vamos a empezar con algunas otras charlas y algunos webinars con especialistas igual, fisioterapeutas y médicos. Sí, recuerdo que hace unos meses también hizo como una reunión de fisios de revisión cardíaca, ¿verdad? En la cuenta. Sí, estuvo igual Julieta, Josué, David Huicochea, y Rocío obviamente también, y estuvimos varios platicando sobre algunos temas relacionados a la rehabilitación cardíaca. Sí, justo entré y me gustó la dinámica de hacer como que dar a conocer todos los fisioterapeutas que se dedican a esta área y también divulgar, ¿no? Que esto es bastante importante. Sí, es bueno saberlo, saber que existe y saber cómo se lleva a cabo. Vale, bueno, ya con esto abordamos todos los puntos que tenía planeado para la entrevista, Lick. ¿Qué le pareció la dinámica de hacer entrevistas de modo en línea? Está bien, está interesante y está fácil, ¿no? Es como algo más rápido de hacer, más que algo programado y que una clase o algo. Y está bien, así damos nuestro punto de vista, charlamos ameno y a gusto. Vale, también siempre lo comento al final de las entrevistas, de que tal vez la primera intervención me enfoco más en conocer sobre su proceso de formación, sobre su área de enfoque, y en un futuro podemos agendar una segunda transmisión para hablar de un tema en específico, ya sea de reacción cardíaca o reacción respiratoria. ¿Qué le parece, Lick? Me parece bien, incluso podemos abordar el tema de el entrenamiento o la prescripción del ejercicio en los pacientes con enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, que luego se nos olvida mucho, que esa es una parte en la que a lo mejor incluso nosotros como fisioterapeutas podríamos abarcar un poquito más que a ver un paciente meramente de rehabilitación cardíaca de prevención secundaria que ya tuvo un evento cardiovascular, ¿no? Se nos olvida que cuánta gente existe con enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, que son las más comunes, y que a lo mejor no corre tanto riesgo al momento de hacer un entrenamiento a alguien que tiene lo mismo y aparte ya tuvo un evento cardiovascular, tiene una falla cardíaca, tiene ciertos otros parámetros que lo ponen en mayor riesgo, ¿no? Entonces,
por ejemplo, ahí ya podemos incidir un poquito más en cuanto a la evaluación y prescripción del entrenamiento, a lo mejor tanto sin una tanta supervisión como un paciente meramente de prevención secundaria en rehabilitación cardíaca. Eso estaba interesante también, por ejemplo. Sí, lo voy a tener en cuenta porque también tengo otra dinámica con un colega donde solo hablamos de ejercicio terapéutico y va a estar invitado. Sí, va, cuando gusten, invítenme y ahí nos echamos unas charlitas. Vale, entonces hasta aquí lo dejamos y nos vemos en una próxima misión. Gracias por participar. Sí. Gracias a ti por la invitación. Buenas noches, descansa. Hasta luego.